Hola, soy Natalia Villavesas Vivas y te doy la bienvenida a La mente detrás del crimen. Este episodio contiene descripciones que pueden ser perturbadoras para algunos. La mente detrás del crimen es para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Un programa de televisión que se ha convertido en un fenómeno mundial, un antihéroe que se ha robado el corazón de la audiencia y una historia ficticia que ha despertado algo oscuro en mentes criminales. Hoy analizaremos cómo una historia creada para entretener se ha llegado a transformar en inspiración para crímenes brutales y la importancia de dibujar una línea entre la ficción violenta y la realidad. Un viaje por la mente detrás del crimen. En nuestro episodio de hoy exploraremos algo que me apasiona y me preocupa a la vez. El viernes 11 de julio regresa la aclamada serie de televisión Dexter, una serie que ha redefinido al antihéroe en la televisión. El inmensamente talentoso Michael C. Halls nos ha cautivado con una interpretación cínica, ingeniosa y oscura, pero detrás del glamour de la televisión se puede esconder una sombra peligrosa. ¿Qué ocurre cuando la línea entre la ficción y la realidad se difumina? Hoy lo descubriremos con casos reales que usaron a Dexter como modelo, Mark Twitcher en Canadá, imitadores en Estados Unidos y el caso desgarrador de Kayla Nicole en México. Pero primero, vamos a recordar la historia ficcional de Dexter, un personaje oscuro con un pasado y un presente lleno de sombras. Dexter Morgan, a los 3 años de edad, presencia el asesinato brutal de su madre a manos de un asesino serial, quien lo deja vivo dentro de un contenedor de carga por 2 días, con el cadáver de su madre y con su hermano. Dexter es rescatado y posteriormente adoptado por Harry Morgan, un respetado detective de homicidios en el Miami Metro Police Department. Dexter creció marcado por ese trauma temprano. Harry reconoce que Dexter tiene tendencias asesinas y en lugar de ocultarlo, lo canaliza, enseñándole lo que él define como el código. El código consiste en matar solo criminales que hayan escapado a la justicia, ser sigiloso, metódico y dejar 0 pruebas. Estas reglas se convierten en el camino de supervivencia para Dexter, una justificación moral que empezó como una máscara y que lo transformó en lo que es un asesino con supuesta conciencia, o lo que llama él mismo vacío con propósito. Con el tiempo, Dexter se convierte en analista de salpicaduras de sangre de la policía, lo cual le ayuda a encubrir sus crímenes. Se casa y forma una familia, pero su necesidad de matar es real y se alimenta del placer de revivirlo, de sentir algo. Y esa es la trampa de la ficción, hace ver aceptable lo absolutamente injustificable. Esta provocativa serie, con guiones impecables, actores talentosos y una producción de primera línea, ha cautivado a muchos, pero en algunos casos y sin quererlo, ha tergiversado la narrativa
sobre el sistema judicial y la ciencia forense dentro de la sociedad y ha dado permiso a mentes perturbadas de emular y querer recrear el modus operandi de Dexter, y estas son sus historias. Mark Twitcher, un aspirante a cineasta canadiense, se convirtió en uno de los casos más inquietantes de criminales influenciados por la cultura pop. En el 2008, Twitchell atrajo a su víctima, Johnny Altmayer, a su garaje, disfrazado como una mujer, a través de un perfil falso en un sitio de citas. El lugar había sido acondicionado para imitar el kill room del personaje Dexter Morgan, cubierto de láminas de plástico y equipado con herramientas de tortura. Twitchell asesinó brutalmente a Altmayer y posteriormente trató de encubrir el crimen, enviando correos electrónicos desde la cuenta de su víctima para simular que se había ido de viaje. Lo más perturbador del caso fue el hallazgo de un documento titulado Serial Killer Confessions, Confesiones de un asesino en serie, en la computadora portátil de Twitchell. En él relataba con detalle la planeación y ejecución del crimen en tercera persona, dejando claro que se trataba de un relato autobiográfico. En sus declaraciones, Twitchell admitió ser un gran fanático de la serie Dexter y declaró sentirse profundamente identificado con él. Twitchell fue arrestado y condenado en el 2011 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. El caso conmocionó a Canadá y generó un debate sobre la influencia de la ficción criminal en personas con perfiles psicológicos vulnerables. Durante el juicio, el fiscal argumentó que Twitchell no solo había planeado el asesinato con premeditación, sino que había intentado construir una carrera como asesino serial, usando a Dexter como modelo. Pero el fenómeno no terminó en Canadá. Andrew Conley, un adolescente de 17 años de Indiana, conmocionó a los Estados Unidos en noviembre del 2009, cuando confesó haber asesinado a su hermano menor de tan solo 10 años. Según sus propias declaraciones, lo estranguló con sus propias manos, impulsado por una necesidad interna que describió como un impulso asesino. Durante los interrogatorios, afirmó sentirse identificado con Dexter Morgan, protagonista de la serie Dexter. Conley expresó que tenía un pasajero oscuro, como el personaje de la serie, y que deseaba experimentar lo que era quitarle la vida a alguien. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y su caso ha generado un inmenso debate sobre la salud mental en adolescentes y el impacto que los contenidos violentos pueden tener sobre mentes inestables. En julio del 2025, en San Quintín, Baja California, la desaparición de Kayla Nicole Duarte Acevedo, de 13 años, se convirtió en uno de los casos más estremecedores de violencia feminicida en México. La menor fue reportada como desaparecida el 2 de julio cuando se dirigía a casa de una amiga, y al día siguiente su cuerpo fue hallado en una zona despoblada cerca del Rosario. La Fiscalía del Estado confirmó que Kayla murió por traumatismo craneoencefálico, sufrió decapitación
y desmembramiento, y que algunas extremidades fueron esparcidas hasta 50 metros de distancia. El presunto agresor, un joven de solo 16 años. Durante la investigación se descubrió en su domicilio dibujos explícitos que detallaban cómo mutilar un cuerpo, notas sobre evitar dejar evidencia y referencias explícitas a escenas de la serie Dexter. Confesó él mismo que se inspiró en dicha ficción para idear y ejecutar el crimen. Pero, ¿cómo es posible que la línea entre la ficción y la realidad se desdibuje con tan terribles consecuencias? La psicología forense y los medios han investigado esto durante años, y uno de los fenómenos vinculados ha sido denominado el efecto CSI. El efecto CSI es un fenómeno social y cultural que surge a raíz de la popularidad de series de televisión como CSI, Crime Scene Investigation, Bones o Dexter, que presentan procedimientos forenses de forma dramatizada y alteran la eficacia de ellos. Estas producciones han influido significativamente en la percepción pública sobre cómo funcionan las investigaciones criminales, generando expectativas poco realistas sobre la rapidez, precisión y disponibilidad de las pruebas científicas. En la ficción, los resultados de ADN se obtienen en minutos. Las huellas digitales se identifican casi instantáneamente y todos los crímenes parecen resolverse gracias a la ciencia forense, lo cual distorsiona la realidad del sistema judicial y puede tener consecuencias graves en procedimientos legales, especialmente en juicios donde hay un jurado popular. Muchas personas llegan a los tribunales esperando pruebas contundentes y tecnológicamente satisfactorias y pueden desconfiar del testimonio de un testigo o del trabajo policial si no hay evidencia forense como la que ven en la televisión. El efecto CSI, además de influir en jurados y en la percepción del público sobre la ciencia forense, también puede impactar directamente en algunos criminales que buscan emular a personajes ficticios como Dexter Morgan. Al ver cómo en las series los asesinos planifican crímenes meticulosamente, evitan dejar rastro y manipulan escenas con conocimiento casi profesional, ciertos individuos mentalmente vulnerables o con tendencias homicidas pueden adoptar estas estrategias creyendo que también pueden evadir la justicia. Esta percepción distorsionada de la realidad les da una falsa sensación de control y superioridad intelectual, llevándolos a cometer crímenes que imitan la estética, los métodos e incluso la justificación moral de los personajes ficticios. En lugar de ver los límites y riesgos reales, se sienten reforzados por una narrativa donde el asesino siempre tiene el poder, la tecnología y el ingenio para salirse con la suya. El doctor Scott A. Bond, psicólogo y criminólogo, lo explica así. Ya no existe la ficción ni lo que no es ficción, solo existe la narrativa, y las fronteras entre la realidad y la ficción se desdibujan fácilmente. Este desdibujamiento no ocurre de forma consciente. Según la cultura del cultivo del investigador George Gardner, cuando una persona consume constantemente un mismo tipo de contenido, como una serie sobre un asesino serial carismático que nunca es atrapado,
empieza a interiorizarlo como parte de la realidad social. Y aunque el argumento de la influencia de la televisión puede parecer débil, lo cierto es que la narrativa tiene un poder enorme sobre el comportamiento humano, no porque la televisión te obliga a matar, sino porque refuerza fantasías, alimenta delirios y en mentes ya inestables puede actuar como un detonante. La psicóloga forense Karen Dilshah El-Ford lo resume así: las historias que consumimos no son inocentes. A través de ellas entendemos el mundo, definimos el bien y el mal y justificamos nuestras acciones. Y en casos extremos, esta justificación puede transformarse en una racionalización del asesinato. Quizás por eso, algunos criminales no ven a Dexter como un personaje de ficción. Lo ven como una guía, un espejo, un modelo. Como fan de Dexter, me encanta su complejidad y los dilemas morales que plantea. Pero también sé que Michael C. Hall interpreta un guión. No tiene licencia para matar. La línea entre disfrutar de la narrativa y usarla como permiso para la violencia es muy fina. Y si esta serie y otras alimentan fantasías, depende de cada uno. Pero trazar ese límite y evitar que la atracción narrativa se convierta en impulso asesino no es clara para todos. Y estos casos reales demuestran que cuando una mente fracturada usa la ficción como manual, el resultado es el horror. Y por ello, siempre debemos ser vigilantes, identificar las señales de advertencia que nos avisan cuando mentes desequilibradas nos rodean y aún más, entender que existen contenidos audiovisuales que no son aptos para menores y que nuestro deber siempre es proteger las mentes de los más vulnerables. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Qué podemos hacer para protegernos y proteger a nuestras comunidades de este tipo de crímenes? Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y síguenos en las redes sociales. Tu apoyo me permite seguir contando historias como estas. Este episodio ha sido escrito, producido y narrado por mí, Natalia Villaveses Vivas. Nos vemos la próxima semana en otro viaje por la mente detrás del crimen.